Lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación, archivo, nuevo proyecto. Elegimos en categoría Java y en proyectos aplicación Java. Nos damos siguiente, colocamos el nombre de la aplicación. Voy a ponerle ejemplo 1. La ruta donde vamos a guardar, en este caso el código, ¿sí? Y en la parte inferior nos pide que coloquemos el nombre de la clase principal, ¿sí? Al inicio siempre va a aparecer el nombre del proyecto y luego un punto. Eso significa que crearía la clase ejemplo 01 dentro de este paquete. Ya vamos a hablar después qué es un paquete. Por ahora vamos a ponerle principal. ¿Ya? Entonces, una clase siempre se nombra en singular y la primera letra con mayúscula. Finalizamos. Y ya tenemos todo nuestro directorio de proyectos. Voy a ampliar un poquito más esto. Para que se vea mejor. Entonces, a la izquierda tenemos todo lo que es nuestro directorio de proyecto. Por ahora nos aparece acá un icono de un cubo y nos dice paquete por defecto. Es porque no hemos colocado nuestra clase dentro de ningún paquete, y la parte de librerías donde no vamos a entrar por ahora. Lo que nos interesa es este archivo. Ustedes ya están familiarizados con el lenguaje C++, la sintaxis de Java es muy parecida, entonces lo que tenemos acá son comentarios. Yo también puedo utilizar ciertas etiquetas para colocar información, pero por ahora solamente vamos a dejar el código. Voy a borrar los comentarios. Y esta sería mi clase principal. Entonces la forma de ejecutar es presionando en la flecha de ejecución de proyecto, ¿sí? Y los resultados van a aparecer en la parte inferior. En este caso, lo único que se supone que tiene que decirme es que todo está correcto, ¿no? Que se ha construido correctamente porque no tengo ningún código. Otra cosa muy importante también es que por acá aparece una palabrita muy conocida para ustedes en C++. ¿Qué significaba esto en C++? El principal, ¿no? El punto de entrada. Es decir, cuando yo ejecutaba mi programa en C++, esa era la primera función que se buscaba y se empezaba a ejecutar el código que tenía dentro. Aquí también ocurre algo parecido, sino que esto ya es un método estático que veremos en el futuro de qué se trata. Por ahora, lo único que vamos a hacer es el famoso hola mundo, ¿no? Entonces, para escribir en Java, yo tengo que utilizar un método de escritura. Bueno, si quiero escribir y saltar de línea, y aquí colocar hola mundo. No explico en detalle qué significan cada una de estas cosas porque estamos viendo un primer encuentro con el lenguaje Java. ¿Ok? Entonces, si ejecuto esto, yo tengo en mi consola hola mundo. ¿De acuerdo? La idea es el día de hoy aprender a crear clases y, bueno, instanciar objetos. ¿Ok? Entonces la primera clase que vamos a crear es una que les va a permitir encontrar sus atributos de forma muy fácil. Lo primero que voy a hacer es una plantilla, ¿ok?, de qué es lo que deberíamos colocar dentro de cada una de esas clases, y luego ya nosotros a lo largo del curso iremos colocando
internamente los atributos, los métodos que necesitamos. ¿Cómo creo una clase? En este caso, en mi paquete por defecto, doy clic derecho, ¿sí? Clic derecho y luego clase Java. Me va a pedir el nombre, lo único que tengo que cambiar es eso, porque por lo demás me aparece mi directorio, como ven acá, se llamaba ejemplo 01, y dentro de la carpeta src se va a colocar esa nueva clase. No tengo ningún paquete, un paquete en realidad por ahora podemos verlo como una subcarpeta o carpeta que permite estructurar el código, nada más, ¿sí? Entonces, al no tener ningún paquete, al no tener ninguna carpeta, directamente se coloca en este directorio. Entonces vamos a llamarle persona. Otra vez recordamos, clase en singular, primera letra con mayúscula, ¿sí? Clase en singular, primera letra con mayúscula. Finalizamos y ya tenemos otra vez nuestra plantilla. Ok, como ustedes pueden ver, una clase tiene ya una estructura predeterminada. Vamos a decir que lo primero es el modificador de acceso. Lo segundo siempre va a ser una palabra que va a estar ubicada para crear una clase, la palabra class, y a continuación el nombre de la clase, ¿sí? Nombre de la clase. Y desde luego las llaves que me van a permitir delimitar esa clase. Como ya habíamos visto, una clase tiene dos partes. ¿Cuál es la primera parte? ¿Recuerdan? La parte de los atributos y la parte de los métodos. Ok. Entonces, yo dentro de los atributos voy a darles, como les dije, una plantilla. Voy a tener dos bloques. Yo le llamo los atributos propios de la clase, ¿sí? Y bueno, voy aumentando un poquito. Los atributos que implementan la relación. Como les dije, poco a poco en el curso vamos a ir agregando algunas cosas dentro de estas secciones, digámoslo así. Por ahora solamente quiero utilizar lo básico en esta clase. ¿De acuerdo? Ahora, en estos atributos propios de la clase pueden ser de dos tipos, de tipo primitivo y tipo por referencia. También explicaremos de qué se trata. Los atributos dijimos que generalmente tienen que ser sustantivos, y acá nuestros verbos, así como lo hacíamos en C++, ¿sí? Nuestros métodos serían verbos. ¿Estamos? Esa es la estructura básica que yo tengo para una clase. Entonces, ¿cómo se crea un atributo en una clase? Es muy fácil. Lo que se tiene que hacer es poner el modificador de acceso. Luego, el tipo, que puede ser de tipo primitivo y tipo por referencia, ya explicaremos en su momento de qué se trata. A continuación, el nombre del atributo. Y si queremos, podemos inicializar ese atributo con un valor. Es decir, muy parecido a cómo nosotros hacíamos la declaración de las variables en C++. El modificador de acceso, tal como su nombre lo indica, va a darnos ciertas restricciones para obtener un atributo. Por ahora, lo que vamos a decir, voy a comentarlo acá al costadito. El modificador de acceso
acá me equivoqué, ¿no? Es modificador de acceso, va a poder ser público, protegido o privado. ¿Ya? Público, protegido o privado. Vamos poco a poco colocando todo lo que deberíamos en algún momento entender, pero también filtrando cierta información para que sea más fácil la creación de nuestra primera clase. ¿Ok? Entonces esta plantilla siempre ustedes tienen que tenerla presente. Entonces, una persona, ¿qué atributo tiene? Nombre. ¿Ok? Entonces, primero me dicen que coloque el modificador de acceso. Por ahora le voy a poner a todos privado. ¿Sí? El nombre almacena una cadena de caracteres. Entonces, aquí yo necesito declarar string nombre. Y bueno, no le estoy colocando ningún valor porque no tiene razón de ser la inicialización, en este caso, en esa plantilla. ¿Ok? Nombre. ¿Qué más tiene? Género. Entonces podría utilizar un carácter. Como ven, yo tengo acá un tipo muy parecido a C++, bueno, no parecido, igual a C++, ¿sí? O podría ponerle también un valor lógico, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Otro más, la edad, por ejemplo, para colocar diferentes tipos de datos. Edad. Otro más, el peso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y vamos a imaginar que vamos a colocar el color de piel. ¿Sí? Miren, qué interesante que hayamos optado por este atributo. Yo acá estoy poniendo color y me está saliendo subrayado. Me indica bastantes cosas. Voy a dejar ahí un momentito este error para volver a lo que decíamos acá. Los atributos pueden ser de tipo primitivo y tipo por referencia. ¿Cuándo hablamos de un atributo tipo primitivo? Cuando se almacena un único valor. Entonces ahí tenemos algunos casos. Por ejemplo, un entero es de tipo primitivo. Un real es de tipo primitivo. Un lógico es de tipo primitivo. Pero en este caso es de tipo por referencia. La forma de identificarlo, si seguimos el estándar, es muy fácil porque nosotros ya dijimos que las clases siempre tenían su primera letra en mayúscula. Entonces, string es una clase que ya está de forma predeterminada en Java. Cuando ustedes descargan Java, no solamente descargan el compilador e intérprete, porque Java es híbrido, sino también descargan un conjunto de clases que tienen atributos y métodos. En este caso, hablamos de una clase, miren, S mayúscula, que va a guardar, o que va a tener, como dije, atributos y métodos. Ahora, ¿por qué se le dice de tipo por referencia? Ustedes en C++ llevaron punteros, ¿verdad? ¿Y por qué llevaron punteros? Porque querían hacer cierta administración de memoria. No solo reserva, sino cierta administración de memoria. Creaban una estructura la cual tenía varios campos, por ejemplo, campo nombre, edad, peso,
de diferentes tipos de datos, pero querían recorrerlo como un bloque, querían ir y enlazar con otra estructura de otra variable, tal vez de ese mismo tipo de dato. ¿Ok? Entonces el puntero me hacía referencia a la primera posición de memoria donde empezaba a guardarse todo ese bloque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de eso podían trabajar. Es decir, dentro de una estructura yo podía tener, digámoslo, varios valores del tipo primitivo. Cuando yo trabajaba con valores del tipo primitivo, yo no necesitaba punteros. Estoy queriendo hacer la analogía, ¿ya? ¿Ok? Porque también puedo trabajar con un puntero o un entero, pero trabajaba directamente. Pero si ya quería administrar como un bloque ciertas estructuras que tenían varios datos, varios tipos de datos internamente, entonces yo lo hacía con un puntero. Y a ese puntero, ¿qué le guardaban? ¿O qué guardaban el puntero? La dirección, también conocido como la referencia. ¿Estamos? Entonces ahora estamos entrando a un mundo donde trabajamos, como ya explicamos, con clases y objetos. Y un objeto va a tener atributos y métodos, va a tener diferentes cosas. Entonces yo necesito una referencia para saber dónde se ubica en memoria ese objeto. Digámoslo así para entender. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es un atributo por referencia? El resumen de todo esto, o si quieren verlo más fácil por ahora, digamos que una clase es un nuevo tipo de dato. Que no lo es porque en realidad no solo tiene datos, sino también tiene métodos. ¿Ok? Pero para esta parte podríamos tomarlo así. ¿Me entienden? Listo. Entonces, color, ¿por qué es el error? Bueno, yo sé que color también es una clase que está presente cuando se descarga ya todo el kit de desarrollo Java, pero necesito importarla. Otra analogía con C++. Por ejemplo, en C++ querían encontrar la potencia de un número. ¿Qué librería utilizaban? Mat, ¿no? Matemática.h. Para poder utilizar el comando PO y colocar la base y el exponente. Entonces yo también acá necesito importar, acá ya no se dice incluir, ¿sí? Sino se importa algunas clases. Si yo doy clic acá, este icono me va a ayudar bastante a la hora de controlar o arreglar mis errores, porque si le doy clic acá, me dice, ¿qué desea usted? Importar, o tal vez desea crear la clase. Como yo sé que esa clase existe, y está, miren, acá color, yo le doy clic y vamos a ver que en la parte superior automáticamente aparece la palabra reservada importar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice importar? Que yo necesito cargar esta clase, cargar la clase color. Pero ¿por qué aparecen estas palabritas con minúscula antes de ellas con un punto? Algo referente al inicio vimos, ¿recuerdan? Paquete, perfecto. Y el paquete dijimos que por ahora lo vamos a ver como una carpeta que permite administrar o guardar el código en diferentes directorios. El icono es un cubito. Entonces, por ejemplo, dentro del paquete Java existen otros paquetes. En este caso estamos accediendo al paquete AWT. Y dentro del paquete AWT, bueno, hay otras clases, miren el símbolo de clase, y ahí está la clase color. Bueno, también hay un paquete color, tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a trabajar con esta clase? Yo puedo buscar en internet la documentación y ver cómo se cargan ciertas cosas o qué atributos y métodos tiene esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuántos atributos de tipo por referencia tengo y cuáles son? 2. ¿Cuáles son? Ok, el nombre y el color de piel. Y los atributos de tipo primitivo son estos. Entonces, como les decía, muy parecido al C++, ¿no? Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Dime. Color es un tipo de datos que viene dentro de Java. Color es una clase. Cuando yo descargo, claro, cuando yo descargo el kit de desarrollo, claro. Exacto, viene cuando tú descargas, viene ahí. String también es una clase que viene. Tú podrías crear, si gustas, tu propia clase, ¿no?
también, por eso que me decía al costadito, si gusta, créelo. Pero en este caso estoy utilizando la que está en Java. Lo utilicé adrede ya para que vean los tipos por referencia, pues no tiene mucho sentido el colocar el color de piel, ¿no? Pero para el caso de ejemplo lo estamos poniendo eso. Listo, ¿estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué significa que le hemos puesto privado? Que desde fuera de la clase yo no voy a poder acceder a esos atributos. Cuando digo acceder, estoy haciendo referencia a ¿qué? A poder leer o escribir en el atributo. ¿Estamos? Solamente dentro de esta clase. ¿Y cuál es dentro de esta clase? Pues acá, ¿no? Lo que está dentro de las llaves. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los métodos. ¿Ya? Que es la primera parte, porque después vamos a seguir agregando. Dentro de los métodos, yo voy a tener mi método o métodos constructor. Ya veremos después por qué le pongo en plural o singular. ¿Sí? Bueno, acá sería constructores. Después voy a tener mis métodos, bueno, en español get. Si traducimos get al español, ¿qué significa? Obtener, ¿no? Obtener. Bueno, y este obtener sería como el, entre comillas, leer. ¿Sí? Entonces debe existir un escribir, ¿no? También. Aquí el escribir es set. ¿Y set qué es en español? Fijar, ¿no? Colocar. Entonces nosotros aquí vamos a decir que lo utilizaríamos para escribir. Vamos a ver que dentro de estos métodos get, cuando nosotros tengamos atributos, lo digo de forma general porque después lo explicaremos en detalle, ¿sí? Cuando yo tengo atributos del tipo lógico, esos métodos los podemos clasificar como los métodos es, ¿no? Para verificar en realidad un estado. Si un atributo es verdadero, es lógico, entonces solo puede guardar ¿qué? Verdadero o falso. Entonces tiene mucho sentido en la semántica de que se le ponga es. Entonces dejémoslo ahí por un momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Listo. Entonces vamos, los métodos constructores o constructor, por ahora lo vamos a dejar. ¿Sí? Método set y get también, método sys también, y ahora vamos a colocar la última partecita, que van a ser los otros métodos, ¿eh? Otros métodos. Esto de acá es una referencia, es una plantilla que yo la utilizo para que ustedes cuando se inician en este mundo de Java, la impriman y empiecen a ver qué deben colocar en cada uno de las subsecciones, digámoslo así. Ustedes pueden cambiarla, pueden refutarla, eso ya depende de cada uno de los programadores, ¿no? Voy a un método muy fácil. ¿Cómo se crean los métodos? Bueno, acá debería haber puesto, voy a poner en comentario, los métodos se crean primero colocando el modificador de acceso. Entonces ya sabemos que puede ser público, puede ser protegido, puede ser privado. Bueno, hay otras cosas también que se le colocan. Como les dije, estoy filtrando información para que se entienda y se haga más rápido. Luego viene el tipo de retorno. Un método en Java, digamos que es como una función en C++. ¿Estamos? Repito, un método en Java es como una función
en C++. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que saber qué es lo que me va a devolver esa función. Es posible que no me devuelva ningún valor, ¿no? Entonces ya también podríamos colocar el famoso ¿qué? Exacto. El famoso, en español, void, ¿no? Tipo de retorno, luego el nombre del método, y bueno, a continuación, si es que tiene sus parámetros. Esa declaración es igual que en C++. Ya, no cambia nada. Entonces, vamos a ver si es que puedo aplicar eso acá, dentro de otros métodos, y le pondría, por ejemplo, por ahora todos nuestros métodos van a ser públicos, es decir, yo voy a poder tener acceso desde fuera de la clase a ellos. Voy a decirle que no retorne ningún valor y voy a ponerle como método cantar. Bueno, en Java se acostumbra a colocar las llaves o la primera llave de apertura al lado del nombre del método, los parámetros, perdón, del método. Si gustan, ustedes lo pueden bajar a la otra línea, eso no va a cambiar en nada su código, ¿no? Entonces cantar no tiene ningún parámetro y lo único que voy a colocar para verificar si es que puedo crear objetos a partir de esa clase es un mensaje que diga estoy cantando. Estoy cantando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos un recorrido por lo que hice. Creé mi clase con clic derecho sobre el paquete, le di nueva clase Java. Luego expliqué que debería colocarse o que en una clase, la creación de una clase, primero está el modificador de acceso, luego la palabra reservada class, a continuación el nombre de la clase, singular y primera letra con mayúsculas. Si es que la clase tiene dos palabras, la primera letra de cada una de las palabras tiene que ser con mayúscula. Por ejemplo, reserva empresarial, R mayúscula, y la E de empresarial, la primera con mayúscula, singular. Luego les di una estructura, digámoslo así, de lo que iba a tener nuestra clase. Nuestra clase va a tener atributos y métodos, ¿sí? Estos atributos yo los colocaba en dos bloques, los atributos propios de la clase y los atributos que me implementan la relación. Por ahora solo entré a esta primera parte y explicamos que era muy fácil crear atributos porque era muy parecido a cómo ustedes declaraban variables en C++. Lo único que se estaba haciendo acá era colocar delante el modificador de acceso, que en este caso era privado para todos los atributos, y estos atributos podrían ser de tipo primitivo, como es el caso de estos tres que están acá, porque solo almacenan un valor, o de tipo por referencia, porque no almacenan un valor, sino almacenan una dirección de memoria, específicamente una dirección de memoria de un objeto. ¿Ok? Y luego fuimos a la parte de los métodos, donde dijimos que voy a poder tener los métodos constructores, el método de fijar o escribir, el método de obtener o leer, el método es, y otros métodos que yo crea conveniente propios ya de mi clase. En este caso solamente estoy poniendo cantar y estoy cantando. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas? Ok, entonces con esto más o menos ya tenemos una plantilla de cómo crear una clase. Luego vamos a ver cómo instanciar objetos a partir de esta clase.